Empecemos con la explicación. Tú sabes que el poder ejecutivo obviamente viene de la palabra ejecutar, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué se encarga básicamente, profesor? El poder ejecutivo se encarga obviamente de ejecutar normas, ¿ok? Se encarga de ejecutar normas. ¿Qué tipo de normas? Por ejemplo, las leyes. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de normas se encarga de ejecutar? Por ejemplo, decretos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? De eso básicamente se encarga el Poder Ejecutivo, de ejecutar normas como, por ejemplo, las leyes, la Constitución, los decretos, etcétera. ¿Ok? Ah, ya listo, profesor. Profesor, una consulta. El Poder Ejecutivo, ¿por quiénes está integrado? Alumnito, el Poder Ejecutivo está integrado por dos grandes elementos. Uno, el presidente de la República y dos, dos, el Consejo de Ministros. ¿Ok? Vuelvo a repetirte. El Poder Ejecutivo está conformado por dos grandes elementos. Uno, el presidente de la República. Ojo, de ahora en adelante tú tienes que llamarlo así, presidente de la República. Profesor, ¿y por qué no le puedo decir simplemente presidente? Es que recuerda que también hay un, por ejemplo, presidente, pero del Consejo de Ministros. También hay un presidente del Congreso. Entonces, por eso es importante que no te confundas. Por eso es mejor decirle con su nombre completo al presidente. Presidente de la República. Ok, de ahora en adelante lo tienes que denominar así. Recuérdalo, unito. El Poder Ejecutivo está conformado por dos grandes elementos, presidente de la República y el Consejo de Ministros. ¿Ok? Tú sabes que el presidente de la República es aquella persona que establece el nombre del año, ¿sí o no? Entonces, el nombre del año de este 2024, ¿cómo es, profesor? El nombre de este año 2024 es el año del bicentenario de la de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Profesor, pero ¿por qué me dice eso, profesor? Es que lo que pasa es que el año 2016 preguntaron también cómo se llama el año presente, cuál es la denominación del año 2016. Y ahí la respuesta era la consolidación del Mar de Grau, porque ese era el nombre oficial de ese año. Pero obviamente ya estamos en 2024, no te van a hacer esa pregunta o disculpa, tú no vas a marcar esa respuesta, el cual está vinculada con el Mar del Grado, sino que tiene que ser un nombre, pero de este año, del 2024 obviamente si te preguntaran, ¿no es cierto? Y vuelvo a repetirte, hoy, este año 2024, ¿cómo se le conoce? Como el año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Así se denomina. Profesor, pero explíqueme un poquito más sobre eso. La verdad es que no le comprendo mucho el título, no logro captar quizás por ahí mucho el título porque para mí esto es nuevo. Empecemos en todo caso. Mira, acá dice año del bicentenario. Empecemos por la primera palabra. Bicentenario. Te pregunto, ¿qué significa bicentenario? ¿Qué significará bicentenario? Bi, bisiesto. No, hijito. Bisiesto es cuando un año tiene 366 días. Pero bicentenario, ¿qué significa, profesor? Bicentenario significa 200 años. Eso es lo que significa, estimados estudiantes, ¿ok? Es cuando algo cumple 200 años, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, por ahí se murió tu perrito, ¿no? El año de 1824. Entonces, ese perrito, este año estaría cumpliendo su bicentenario, o sea, estaría cumpliendo sus 200 años de haberse lamentablemente morido.
¿ok? Entonces, eso es lo que significa bicentenario, 200 años. Entonces, por qué le llaman el año del bicentenario? Porque se está celebrando 200 años de qué en este caso? 200 años en la cual se da la famosa consolidación de la independencia. Te pregunto, ¿tú qué entiendes por consolidación? Uno entiende por consolidación consolidar, ¿no es cierto? Y te pregunto, ¿qué es consolidar? ¿Qué se entiende por consolidar? Logros. A ver, ¿algo más por ahí? ¿Qué significa consolidar? Ser uno solo. No, no, no. Muy bien, estimada Casey. Consolidar quiere decir hacer algo definitivamente. Definitivamente. ¿Ok? Entonces con eso podemos seguir avanzando. Mira, año del bicentenario, ¿eh? O sea, se va a celebrar algo que ya cumplió 200 años. Pero ¿de qué se celebran los 200 años? Se celebran los 200 años de la consolidación de nuestra independencia. O sea, se celebra cómo es que definitivamente nosotros celebramos nuestra independencia. Profesor, ¿y cómo nosotros consolidamos nuestra independencia? Nosotros consolidamos nuestra independencia, ¿sabes cuándo? Cuando se dieron dos grandes batallas. ¿Cuáles fueron esas dos grandes batallas? Aquí mismo lo dice. La batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. Esas fueron las dos batallas importantes que permitieron que el Perú consolide la independencia del Perú. Profe, pero cuando don José de San Martín en Lima proclamó la independencia del Perú, ahí no se había logrado la independencia, no, alumno. Ahí todavía los españoles seguían muy presentes, sobre todo en la parte de la sierra del Perú. Todavía no lo habían logrado, solamente San Martín aprovechó el momento de ingresar a Lima y proclamar la independencia, pero los españoles estaban vivos y coleando todavía en la parte de la sierra del Perú. Pero cuando ya, profesor, entonces se consolida la independencia, recién cuando se dan la batalla de Junín y Ayacucho. ¿Ok? No te vayas a olvidar de ese dato, por favor, porque recuerda que Sencico también realiza preguntas contemporáneas, o sea, preguntas de hechos contemporáneos. Por ejemplo, qué sé yo, Fujimori salió de Libertad, entonces va a querer hacer una pregunta más o menos vinculada a Fujimori, ¿no? Por ejemplo, Sencico preguntará, ya bueno, este año se celebran los 200 años de la consolidación de la independencia del Perú. Entonces puede hacer una pregunta vinculada a las dos batallas que consolidaron la independencia del Perú, como es la batalla de Junín y es la batalla de Ayacucho. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Todo claro, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Entonces, no, por última vez, este año 2024, ¿cómo se llama? Año del bicentenario de la consolidación de la independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. La verdad que muy largo, ¿no? Bastante largo, la verdad. Ahora, alumnito, ¿qué es lo que se necesita para que alguien pueda postular a la presidencia? Alumno. Uno para que pueda postular a la presidencia de la República solamente necesita dos cositas. La primera, ser peruano de nacimiento. Y la segunda, gozar del derecho al sufragio. Profesor, ¿a qué se refiere con que tiene que gozar al derecho al sufragio? O sea, que tú puedas votar. ¿Sufragio qué significa? Votar. Entonces, derecho al sufragio quiere decir que una persona pueda votar. ¿Qué, profesor? O sea, ¿hay personas que no pueden votar? Claro que no. Hay personas que no pueden votar. Por ejemplo, ¿quiénes no pueden votar? Los Los ra- policías. Bueno, está bien, los policías, pero también quienes sobre todo no pueden votar serían los presos. ¿Por qué? Porque ellos, recuerda,
¿Se les ha eliminado su derecho al voto o se les ha apaciguado su derecho al voto? Cuando uno entra a la cárcel, mejor dicho, pregunto, ¿sus derechos se le limitan o sus derechos se les guardan, mejor dicho? Sus derechos se les guardan, alumno. O sea, quiere decir que sus derechos no se ejecutan. Y, por ejemplo, ¿qué derecho no podrá ejecutar? El derecho al voto, pues. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando ya ese preso sale? Ya es libre, porque supuestamente es inocente. Te pregunto, ¿podrá seguir ejerciendo el derecho al voto o no? ¿Podrá ejercer su derecho al voto, sí o no? Claro, normal. O sea, simplemente cuando está en la cárcel una persona, sus derechos no se ejecutan, pero cuando ya sale, es libre, se vuelven a ejecutar sus derechos. ¿Ok? Entonces, alumno, por ejemplo, un ejemplo claro, Antauro Humala. Antauro Humala, cuando estaba en la cárcel, él pudo postular acaso como presidente del Perú. Él pudo, él pudo ser presidente del Perú. No, ¿por qué? Porque él no gozaba del derecho al sufragio, pues, ya, él no gozaba del derecho al sufragio. Entonces, por eso es que no pudo presentarse como presidente de la República. Entonces, él cuando ya ha salido, ha decidido conformar su partido, ¿no es cierto? Creo que su partido se llama Tauro. Y entonces, a partir de ahí, te pregunto, ¿el hombre recuperó sus derechos o no recuperó sus derechos? Cuando salió libre, vuelvo a preguntar, ¿Antauro recuperó sus derechos o no recuperó sus derechos? Recuperó sus derechos. Efectivamente. Entonces, por lo tanto, eso quiere decir que solamente cuando uno goza del derecho al voto o derecho al sufragio, ahí es donde la persona puede participar para ser presidente de la República. ¿Ok? Profesor, hasta ahí vamos dos. Uno, ser peruano de nacimiento. Dos, gozar de derecho al sufragio. Y tres, tener 35 años de edad. Esos son los tres requisitos que uno necesita. Ah, su profe, o sea, para ser presidente básicamente no se necesita nada. No se necesita estudios, no se necesita maestría, no se necesita casi requisitos imposibles, ¿no? O sea, son requisitos que si tú analizas, en realidad son requisitos básicos, ¿no es cierto? Y bueno, esos son igualmente los requisitos que tú necesitas manejar. No te vayas a olvidar, alumno, porque a veces en psico te puede preguntar, ¿ya? Por ejemplo, una pregunta que ya realizó Sencico no es sobre el poder ejecutivo, pero tiene que ver mucho con el poder legislativo. Antes de continuar, en el poder legislativo, ¿quiénes se encuentran principalmente? ¿Quiénes conforman el poder legislativo? El TCL. Mm, español, hijo, español. ¿Quiénes conforman el poder legislativo? No, 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 no. Los ministros son del poder ejecutivo. Muy bien, estimada Casey. En el poder legislativo se encuentran los congresistas. Y tú para ser congresista, ¿qué necesitas presentar? Tu hoja de vida. ¿Ok? ¿Los congresistas? Ahora, mira, escucha, la pregunta de examen de admisión fue, ¿qué requisitos necesita tener para que una persona pueda postular como congresista? La respuesta correcta ahí era tener, o disculpa, presentar su hoja de vida. ¿Ok? Nada más. Pero ahora quizás ya no pregunten sobre el poder legislativo. Quizás pregunten ahora
sobre cuáles son los requisitos que se necesita para ser presidente de la República del Perú. Entonces ahí, ojo, mucho ojo ahí. No vayas a decir, ah, ya eso no me va a venir, entonces ¿para qué voy a estudiar? Para nada. Va bien, todo lo contrario, tienes que estudiarlo más aún. ¿Ok? Ah, ya, profesor, listo. Profesor, ¿y un presidente cuántos años va a gobernar? Un presidente, Alunito, gobierna 5 años. Ojo, gobierna 5 años y no tiene reelección inmediata. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Eso quiere decir que si una vez terminado tu mandato de 5 años, supongamos que tú quieres seguir por otros 5 años más, ¿vas a poder o no vas a poder, alumno? ¿Podrás volver a postular ahí mismo? ¿Podrás volver a postular ahí mismo, sí o no? No, muy bien, Casey, efectivamente. Mira, eh, pero ahora te pregunto, ya, pasaron 5 años, gobernó otra persona, no fuiste tú. Pongamos un nombre mejor. Ya supongamos que Casey llega a ser presidente de la República, ¿ok? Ella va a gobernar desde el año 2000, 2800, ¿ya? El año 2800 hasta el año 2805. Hasta ahí gobierna exactamente Casey en su gobierno. Ahora, Casey, te pregunto, ¿podrá postular a la siguiente elección presidencial o no podrá postular a la siguiente elección presidencial? Muy bien, no va a poder la Casey. No va a poder postular la Casey. Ahora, entonces tendrá que gobernar otra persona, ¿no es cierto, profesor? Efectivamente, desde el año 2805 hasta el año 2810 postula, por ejemplo, Inostroza como presidente y Inostroza gana. Pero Casey quería seguir siendo presidenta de la República. Entonces, ¿podrá volver a postular Casey? Sí, Sí. exacto. Entonces, desde el año 2810 hasta el año 2815, Casey vuelve como presidenta de la República del Perú. O sea, lo que quiero decirte en conclusión es que no hay reelección inmediata. Al menos tiene que pasar un nuevo presidente y recién tú puedes volver a postular como presidente de la República. Pregunta de examen de admisión nivel sencillo, facilito, ¿ah? La pregunta fue, ¿cuántos años gobierna el presidente de la República en el Perú? Bótate, hijo, ¿cuántos años serían? Cinco Muy años. bien, sería 5 años, ¿ok? A veces esas preguntas, hijos, son las que a veces uno se atarea, pero tú no te puedes atarear porque de verdad ese tipo de preguntas en Sencico han venido muchas veces. ¿Cuántos años gobierna un alcalde? ¿Cuántos años gobierna un congresista? ¿Cuántos años gobierna un gobernador regional? Y en este caso, ¿cuántos años gobierna un presidente de la República? Entonces, eso lo tienes que manejar tú sí o sí, al derecho y al revés, porque de eso por lo menos habrán venido como 6 preguntas, ¿eh? Igual acá lo vas a aprender, obviamente, ¿no? Pero tú tienes que estudiarlo, repasarlo, porque si no a uno se le olvida, ¿ok? Así como el amor que alguna vez ella te tuvo o alguna vez él te tuvo. Muy bien, alumno. Entonces, no te vayas a olvidar que el poder ejecutivo está conformado por dos grandes elementos. El primer elemento, conocido como el presidente de la República. Y el segundo elemento, profesor, el llamado Consejo de Ministros. ¿Ok? Ya hablamos todo lo vinculado al presidente de la República, al menos lo que necesitamos conocer. Ahora, ¿de quién necesitamos hablar, profesor? Necesitamos hablar ahora del Consejo de Ministros. ¿Ok? Pregunta importante. Los ministros, ¿quién los escoge? ¿El pueblo o el presidente de la República?
El presidente de la República. Muy bien. Quien elige a los ministros es el presidente de la República. No los elige el pueblo. Otra pregunta. El Congreso, que este tiene que ver con el poder legislativo, ¿quién los elige? ¿El presidente o el pueblo? Muy bien, los elige el pueblo. A veces la gente se confunde mucho entre ministros y congresistas. Recuerda, los ministros pertenecen al poder ejecutivo y los congresistas pertenecen al poder legislativo. ¿Ok? Que eso quede impregnado en tu cabecita, Lunito. Ministros, ejecutivo. Congresistas, legislativo. ¿Ok? Ahora sí continuamos. Recuerda, el segundo elemento que pertenece al Poder Ejecutivo es el Consejo de Ministros. Ahora la pregunta es, ¿cuántos son los que conforman ese Consejo de Ministros, profesor? Ese Consejo de Ministros está conformado por 19. ¿Ok? Está conformado por 19 personas que cada uno va a tener un cargo. El Consejo de Ministros se divide en dos. Mira, el Consejo de Ministros se divide en dos tipos de cargos. El primer cargo, conocido como el presidente ¿Aló? del Consejo. ¿Quién está hablando ahí? Daniel Ramos, apaga tu micrófono. Encima que te llama Claro, creo. Estás interrumpiendo la clase. Muy bien, continúo. Dentro del Consejo de Ministros existen dos tipos de cargos. El primero, el presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué más uno lo es? En realidad, uno no lo conoce quizás mucho con ese nombre. ¿Por qué? Porque tiene otras denominaciones. Por ejemplo, también es conocido como el primer ministro o también puede ser conocido como el premier. ¿Ok? Entonces, alumnito, uno, no te vayas a olvidar el presidente del Consejo de Ministros. ¿Y cómo se llama el otro cargo que existe dentro del Consejo de Ministros? Ahí recién vienen los ministerios, o también conocido como las carteras. ¿Ok? Por eso es que serían 19. Porque ¿cuántos ocupan el cargo de presidente del Consejo de Ministros? Solamente uno. ¿Y cuántos ocupan los cargos de ministerios, profesor? Solamente 18. Y 18 más uno sería obviamente 19. De ahí salen los 19 que conforman el Consejo de Ministros. Uno del presidente del Consejo de Ministros y 18 de los ministerios o también conocidos como las carteras. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿O todo claro? Muy bien, todo bien, perfecto. Ojo, no olvidarte de esta parte. Esta parte que ahora te voy a explicar es la parte quizás más importante. ¿Por qué, profesor? Porque de aquí han venido también otras muchas preguntas más. Actualmente, en pleno siglo XXI, año 2024, ¿cómo se llama el presidente del Consejo de Ministros o también conocido como primer ministro o también conocido como el premier? Ese señor se llama Luis Alberto Otarola Peñaranda. ¿Ok? O más conocido como Otarola, el primer ministro conocido como Otarola o también conocido como Premier Otarola, ¿ya? Ahora, Lunito, ¿por qué yo te digo que es necesario aprenderse los nombres? Porque aproximadamente entre 3, 4 preguntas han realizado este tipo de preguntas. Por ejemplo, preguntaban, ¿quién es el presidente del Consejo de Ministros? O preguntaban, por ejemplo, ¿quién es el presidente del del Ministerio de Defensa? ¿Quién es el presidente del Ministerio del Ministerio Interior, por ejemplo? También preguntaron. Entonces, es necesario saberse quiénes son las personas encargadas actualmente de cada uno de los ministerios, ¿ok? De cada uno de los ministerios. Recuerda.
Por última vez, el Consejo de Ministros hay dos tipos de cargo, el cual van a integrar 19 personas. Uno, el presidente del Consejo de Ministros y dos, los ministerios o también conocidos como carteras. ¿Cuántos ministerios existen en total? 18. ¿Cuáles serían esos 18 ministerios, profesor, que existen? Esos 18 ministerios son los siguientes. Mira, escucha muy bien y tienes que sí o sí estudiarlo en casa. Te lo tienes que aprender al derecho y al revés. ¿Y por qué, profesor? Porque también vino una pregunta en donde se mencionaba, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál de todos estos ministerios es el que no pertenece o es el que no existe dentro de los 18 ministerios? Esa fue la pregunta, ¿ok? ¿Cuál de las respuestas es la que no pertenece a un ministerio? O sea, es la que no existe como ministerio. Así fue la pregunta. Entonces, evidentemente, alumno, es necesario conocerte también cuáles son el nombre de los 18 ministerios. ¿Ya? A ver, primer ministerio, Ministerio de Relaciones Exteriores. Segundo ministerio, Ministerio de Defensa. He cometido un lapsus brutus. Aquí obviamente debería decir ministerio y no ministro. ¿Ya? Tercer ministerio, Ministro de Economía y Finanzas. ¿Ya? Cuarto ministerio, Ministerio del Interior. Quinto ministerio, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Ya? Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Quinto ministerio, Ministerio de Educación. Sexto ministerio, Ministerio de Salud. Séptimo ministerio, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Alumnito, ¿cuántos ministerios vamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hasta ahí vamos, ocho ministerios. Noveno ministerio, Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. Décimo ministerio, Ministerio de la Producción. Onceavo ministerio, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Doceavo ministerio, Ministerio de Energía y Minas. Treceavo ministerio, Ministerio de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ministerio, por acá hay más ministerios. Quinceavo ministerio, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Dieciseisavo ministerio, Ministerio del Ambiente. Diecisietavo ministerios, Ministerio de la Cultura o Ministerio de Cultura. Dieciochoavo ministerio, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Hasta ahí, alumnito, esos serían los 18 ministerios en total que tú necesitas conocer, sí o sí sus nombres. ¿Ok? Acá obviamente lo estamos diciendo de forma general, pero es necesario igualmente que tú los conozcas a estos 18 ministerios. Trata poco a poco, obviamente, de aprendértelo, ¿no? Pero de que tienes que aprenderte, te lo tienes que aprender, ¿eh? Ahora, voy a repetir, al menos tenemos que irnos todos, tenemos que irnos conociendo al menos 8 ministerios, ¿ya? Esos 8 ministerios sí no se nos pueden olvidar de nuestra cabecita el día de hoy. Ya los otros 10 ministerios ya en tu casita. Ya tranquilamente vas estudiando, vas repasando para aprenderte los 18 ministerios, ¿ya? A ver, tenemos al Ministerio de Relaciones Exteriores, uno. Ministerio de Defensa, 2. Ministerio de Economía y Finanzas, 3. Ministerio del Interior, 4. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 5. Ministerio de Educación, 6. Ministerio de Salud, 7. Y Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que serían 8. ¿Ya? 8 ministerios: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Esas 8, al menos el día de hoy, nos las tenemos que aprender
sí o sí. Profesor, y también tenemos que saber actualmente quién es el ministro de cada ministerio. Lamentablemente sí, alumno. Lamentablemente sí tienes que saberte quiénes son los ministros que se encargan de cada uno de estos ministerios. O sea, quiénes son los representantes de cada uno de estos ministerios. ¿Y por qué, profesor? Porque ya ha venido como preguntas de examen de admisión, pues, alumno. Por eso es que te las tienes que saber sí o sí. Y no que, no, ¿para qué me voy a aprender si eso no va a venir para nada? Eso no solamente ya ha venido, sino que también te va a volver a venir, alumno. Mira, ¿cómo se llama actualmente, profesor, el ministro de Relaciones Exteriores? Actualmente, alumnito, el ministro de Relaciones Exteriores es el señor Javier González Olaichea Franco, ¿ya? Javier González Olaichea Franco. ¿Quién es el ministro de Defensa? El señor Jorge Luis Chávez Cresta. ¿Quién es el ministro de Economía y Finanzas, profesor? El señor Alex Alonso Contreras Miranda. ¿Quién es el ministro del Interior? Víctor Manuel Torres Falcón. ¿Quién es el ministro de Justicia, profesor? El señor Eduardo Melchor Arana. ¿Quién es la ministra, en este caso de Educación? Miriam Janet Ponce Bertis. ¿Quién es el ministro de Salud, profesor? El señor César Henry Vázquez Sánchez. ¿Quién es el ministro o ministra del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, profesor? El señor o la señora, disculpa, Jennifer Licetti Contrera Álvarez. ¿Ok? ¿Quién es el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, profesor? El señor Daniel Isau Maurate Romero. Vuelvo a repetir, Daniel Isau Maurate Romero, muchacho. Ahora, ministro de la Producción, Ana María Choquehuanca de Villanueva. Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matius Salazar. Ministro de Energía y Minas, Óscar Electo Vera Gargurevich, o Gargurevich también, ¿ya? Ministro del Despacho de Transporte y Comunicaciones. Recuerda que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene que ver mucho con la organización de las vías de transporte, ¿ya? ¿Y quién es el presidente o el ministro del Despacho de Transportes y Comunicaciones? El señor Raúl Pérez Reyes Espejo, ¿ya? Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ese sería Jania Pérez de Cuellar Lubienska. Vuelvo a repetirlo. Jania Pérez de Cuellar Lubienska. ¿Qué nombre para más raro, profesor? Pero ese es su nombre, pues, alumno. ¿Qué podemos hacer nosotros? Poco o nada. ¿Ya? Continuamos. Profesor, ¿cómo se llama la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? Ella es Nancy Rosalinda Tolentino Gamarra. ¿Quién es la ministra del Ambiente? Albina Ruiz Ríos. ¿Quién es la ministra de Cultura? Leslie Carol Urtiaga Peña. ¿Quién es el ministro de Desarrollo e Inclusión Social? Julio Javier de Martini Montes, alumno. ¿Ya? Julio Javier de Martini Montes. Una pregunta. Hasta ahí, ¿tienen alguna consulta, muchachos? ¿O alguna duda, alguna observación por ahí quizás? ¿O todo claro por ahí? A ver, por ahí tenemos un comentario de un alumno.
o Luna que no. Muy bien, estimada Casey. Todo claro, menciona Casey. Perfecto, Casey. Siempre presente. Entonces, alumno, ojo, esto de aquí que yo te estoy mostrando no es cualquier cosa. Ya, vuelvo a repetirte, de aquí han salido innumerables preguntas y de aquí te vendrán innumerables preguntas también. Este examen que se viene en febrero, ya no falta nada para ese examen. Entonces, alumno, hay que ponerse mucho en las pilas para estudiar a full esto, ¿ya? ¿Cuáles son los ministerios y quiénes son los ministros de cada uno de esos ministerios? Recuerda, alumnito, existen que, dos tipos de elementos que conforman el Poder Ejecutivo: presidente de la República y el Consejo de Ministros. Ahora, dentro del Consejo de Ministros existen dos tipos de cargos: el presidente del Consejo de Ministros y el de los ministerios, el de los 18 ministerios o carteras. Ah, ya, profesor, listo. Ya le entendí. Muy bien, muchachos. Ahora sí, continuamos. Alumnito, ahorita lo que hemos hablado es solamente una cosita del Poder Legislativo. Disculpa, del Poder Ejecutivo. Y hemos hablado de quiénes lo conforman. Eso es lo único de lo que hemos hablado. Quienes conforman el Poder Ejecutivo. Por cierto, pregunta seria. ¿Cuántos elementos son los que conforman al Poder Ejecutivo? ¿Cuántos elementos conforman al Poder Ejecutivo? Muy bien, perfecto, estimada Casey. ¿Cuáles serían esos dos elementos que conforman al Poder Ejecutivo? Uno, muy bien, Casey, el presidente de la República. Y el segundo elemento, el cual va a conformar el Poder Ejecutivo, ¿cómo se llamará? Muy bien, Casey, el Consejo de Ministros. Estimados alumnos, dentro del Consejo de Ministros, ¿cuántos cargos habrán? Dentro del Consejo de Ministros, muy bien, Casey, existen dos, ¿ya? A ver, ¿cómo se llama el primer cargo dentro del Consejo de Ministros? Pregunto de nuevo. Dentro del Consejo de Ministros hay dos cargos, han mencionado, perfecto. Pero ¿cómo se llaman esos dos cargos dentro del Consejo de Ministros? El primero se le conoce como muy bien, estimada Luna Case. El primero se le conoce como presidente del Consejo de Ministros. Y luego tenemos al, eh, a los ministerios, ¿ok? A los ministerios, o también conocidos como carteras. Pregunto, ¿cuántos ministerios existirán? ¿Cuántos ministerios existen en el Perú? Respeto ahí, ¿eh? Solamente he preguntado cuántos, no he preguntado cuáles, he preguntado cuántos ministerios pertenecen al, al Consejo de Ministros. Muy bien. 18. Pregunto, a los ministros, ¿quiénes lo eligen? ¿El pueblo o lo elige el presidente de la República? Vuelvo a preguntar, ¿los ministros son escogidos por el pueblo o por el presidente de la República?
Muy bien, estimado José. Los ministros son escogidos por el mismo presidente de la República. ¿Ok? Ahora, los congresistas, ¿por quiénes son escogidos? ¿Por el pueblo o por el presidente de la República? Muy bien, Casey, por el pueblo sería ahí. Excelente. Muy bien, alumnos, luego de haber realizado esta pequeña retroalimentación que siempre es necesario, recuerda, alumnito, por favor, no olvidarte de estudiar quién es el presidente del Consejo de Ministros y quiénes son también los ministros que van a encargarse de cada uno de los 18 ministerios. ¿Ya? Eso te lo tienes que saber sí o sí, te va a venir. Yo estoy casi o plenamente seguro de que sí. ¿Ya? Bueno, ya hablamos entonces, alumno, de quienes conforman el Poder Ejecutivo. Ahora toca ver en dónde reside el poder ejecutivo. O sea, en dónde se va a desarrollar ese poder ejecutivo. Y ese poder ejecutivo, alumnito, se desarrolla en el Palacio de Gobierno, pues, ¿ok? O también conocida como la Casa de Gobierno, o también conocido como la Casa de Pizarro. Profesor, ¿y por qué se le conoce como la Casa de Pizarro? Porque ahí, alumnito, vivió el señor Francisco Pizarro, pues, uno de los grandes conquistadores del Perú. Ahí. Y una vez recuerdo que cuando el presidente Pedro Castillo ganó las elecciones, este presidente dijo de que yo no voy a gobernar en el Palacio de Gobierno. ¿Por qué? Porque ese palacio de gobierno es un territorio en donde gobernó uno de los españoles que destruyó, masacró a los indígenas. Y se refería justamente al palacio de gobierno, pues, que era antiguamente la casa de Francisco Pizarro, uno de los grandes conquistadores, como vuelvo a repetirte, del Perú, ¿ya? Por el pueblo, dice. Ah, ya, eso es lo que repitió delante, creo que hice. Ok, entonces, ahora muchos preguntarán, ¿no? Profesor, pero no creo que venga eso en las preguntas, la verdad, profesor. Bueno, es probable en realidad que no venga, así como también es probable que venga. Por ejemplo, en el caso del Poder Legislativo, sí ha venido. Preguntaron, ¿cómo se llama el lugar donde residen, o sea, donde se encontrarán los congresistas? Preguntaron. ¿Y por qué no pueden preguntar sobre el Palacio de Gobierno? Disculpe, ¿por qué no pueden preguntar sobre el Poder Ejecutivo? Pueden, alumnito. Ahora, un dato extra. Este es el Palacio de Gobierno, ¿no es cierto? Pero debajo de él habían ruinas arqueológicas. O sea, por encima de estas ruinas arqueológicas, de estos templos arqueológicos, se construyó el Palacio de Gobierno de Francisco Pizarro. ¿Por encima de qué, profesor, de qué cultura? De las culturas que se desarrollaban en Lima misma, pues, el cual su gobernador de estos indígenas, ¿cómo se llamaba? Taulichusco. Taulichusco era el representante de esta masa indígena. Taulichusco, ¿ya? Taulichusco. No te vayas a olvidar. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alumnito? ¿O todo claro? Todo claro, ¿verdad? Listo, muy bien, perfecto. Continuamos. Ya vimos dos cosas, quienes conforman el poder ejecutivo, ya vimos en dónde reside todo ese poder ejecutivo, ¿ok? O sea, todos los que conforman ese poder ejecutivo. Y ahora vamos a ver las elecciones presidenciales, alumnos. Vamos a hablar un poco sobre las elecciones para poder ser presidente. ¿Ok? Primero que nada, uno tiene que entender que las personas pueden votar de forma obligatoria hasta los 70 años. Pero te pregunto, si tú tuvieras 70 años,
Disculpa, si tú tuvieras 71 años, ¿podrías ir a votar? ¿Sí o no? Claro, Sí, pero efectivamente. no obligatorio. Muy bien, Maite. O sea, uno puede ir a votar cuando tiene 71 años, con toda normalidad, pero no estás obligado a hacerlo. Desde los 18 hasta los 70 años estás obligado a hacerlo, sí o sí, porque si no te imparten una multa. Ahora, de los 71 para arriba, puedes ir a votar si deseas, pero tienes que pagar o no tienes que pagar. Disculpa, ¿es obligatorio o no es obligatorio? Obviamente, como decía Maite, ya no va a ser obligatorio, ¿ok? Ya no va a ser obligatorio. Ah, ya, profesor. Profesor, para que un presidente pueda ganar en primera vuelta, o sea, a la primera vez, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber el 50% de 50% de votos a favor más uno. Si un candidato recibe 50% de votos más uno, automáticamente gana. Pero lamentablemente eso no pasa en el Perú. En el Perú, las personas que ganan en realidad son las personas que tienen menos votos en realidad, ¿ya? Entonces, profesor, no hay presidente, en los últimos años, profesor, no ha habido presidentes que hayan ganado en primera vuelta, no. Desde el año 2000 no hay ningún presidente que haya ganado en primera vuelta. Todos han ganado en segunda vuelta. Pero te pregunto, en segunda vuelta, ¿quiénes pasan? ¿Pasan todos? ¿O quiénes son los que pasan? Los dos candidatos que han tenido más votos. Muy bien. Serían los dos candidatos que han tenido mucho mayor voto. En este caso pasan el primer y segundo lugar de la primera vuelta. ¿Ok? Ahora, supongamos que los dos candidatos a la presidencia sean Maite y el alumno Inostroza. ¿Ok? Maite y el alumno Inostroza. Ahora, Maite sacó solamente el 10% de votaciones a nivel nacional. Sin embargo, Inostroza arrasó. Él sacó el 40% de votos a nivel nacional. Pregunto, ¿Inostroza ganará o Maite? Bueno, ya sabemos que Maite perdió, pero Inostroza podrá ganar con ese 40% en segunda vuelta. En segunda vuelta podrá ganar Inostroza con el 40%, ¿sí o no? Creo que sí. En realidad sí. En segunda vuelta ya no interesa que si tú tienes 50% más uno, ya no interesa. Interesa ahí nada más y nada menos quién sacó más votos, nada más. Así Nostroza haya sacado el 11% de votos a favor y Nostroza ganaba. Acá ya no interesa el 50% más uno, sino que interesa quién sacó más votos, nada más. Eso es lo que interesa en segunda vuelta. ¿Ok? Michael dice, con tal que gane, dice. Él ya se ve saboreando ya su sueldo, dice. Muy bien, alumno. Mira, hasta ahorita vamos hablando de tres cosas puntuales. Lo primero que hemos hablado, quienes conforman la presidencia de la República. Lo segundo, dónde residen los que son parte de la presidencia de la República. Y lo tercero que hemos hablado ahorita es sobre la elección presidencial. Alumnito, bótate como agua sucia. ¿Cuántos años gobierna un presidente de la República? Ah, su Michael, está pero activo, Michael, muy bien. Gobierna 5 años un presidente de la República. Muy bien, alumnito. Ahora vamos por la cuarta característica del poder ejecutivo. ¿Sobre qué vamos a hablar, profesor? Vamos a hablar sobre las funciones del presidente de la República, ¿ya? Sobre las funciones del presidente de la República. Pero el presidente de la República, Lunito, va a tener dos tipos de funciones.
Profesor, ¿cuáles serían esos dos tipos de funciones, profesor? Uno sería las funciones que tiene como parte del Poder Ejecutivo. Y dos, tiene funciones como parte de jefe de Estado o como parte de la nación o como parte del pueblo. De las diversas funciones, vuelvo a repetir, se divide en dos tipos de funciones. Las funciones que tiene que ejercer como jefe del Poder Ejecutivo y las funciones que tiene que ejercer como jefe de Estado. Ahora, no te vayas a olvidar, el Estado alumno, el Estado, ¿en cuántos poderes se divide? Muy bien, ¿cuáles serían? Muy bien, poder ejecutivo, poder legislativo y poder, por último, judicial. Aunque algunos no le dicen judicial, sino la conocen como el poder perjudicial, porque más lo que perjudica. Pero bueno, vuelvo a explicarte. El presidente de la República tiene múltiples funciones, ¿ok? Pero va a tener dos tipos de funciones claramente. Las funciones que tienen que ver con el poder ejecutivo pero también tiene funciones que tienen que ver como jefe de Estado, o sea, como jefe de la presidencia de la República, mejor dicho, como jefe que dirige todo el país. Recuerda que cuando hablamos de poder ejecutivo hablamos de ejecutar normas sobre todo, ¿ok? De ejecutar normas, sobre todo o principalmente. Entonces hablamos de las funciones que tiene el presidente como jefe del poder ejecutivo, alumno. Va a tener en total cinco principales funciones este, este presidente de la República como jefe del poder ejecutivo. La primera, profesor, la primera función que tiene el presidente de la República como jefe del poder ejecutivo es que este señor puede pedir la extradición. Te pregunto, ¿qué es la extradición? ¿Qué es la extradición? ¿Qué entiende usted por extradición, muchachón? ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando escucha la palabra extradición? Antiguas tradiciones. No, no, no. Ya, muy bien, perfecto, estimada Casey. Vamos a agarrar lo que tú has mencionado para poder desarrollar el concepto de extradición. Extradición es cuando un país solicita la entrega de una persona que se encuentra en otro país, ¿ok? Eso significa extradición. Es cuando un país solicita la entrega de una persona que se encuentra obviamente en otro país. ¿Para qué? Para que retorne a su país de origen. Pero ¿cuándo es que el presidente de la República puede pedir, profesor, extradición? El presidente de la República puede pedir extradición solamente cuando son personajes políticos. Por ejemplo, si tú vas a trabajar a Argentina o te vas a trabajar a Bolivia, a Chile, obviamente el presidente no puede pedir extradición para ti. ¿Por qué? Porque tú no eres un personaje político. Pero qué sé yo, si tú fueras un personaje político representativo en el Perú, puede pedir tu extradición, ¿ya? Puede pedir tu extradición. Ahora sí al unito. ¿Se entendió esa explicación sobre pedir extradición? ¿Se entendió, muchacho? Muy bien, perfecto. Entonces, continuamos. El presidente de la República.
también tienen iniciativa legislativa, Lunita. ¿Ok? O sea, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que él puede iniciar el proceso de la creación de una ley. Profesor, pero te pregunto, ¿qué poder es el que se encarga principalmente de crear leyes? Muy bien, el legislativo. Pero también el presidente de la República, muchachón, puede crear leyes, ¿ok? Pero no en todo su esplendor como el poder como el poder legislativo. Pues el poder legislativo sí ya pues es un poder explícitamente que se dedica a eso. Sin embargo, el presidente de la República también puede crear leyes. Pero mira, puede, puede crear o puede presentar proyectos de ley. Ojo, una cosa es hablar de proyectos de ley y otra muy diferente es hablar de leyes. Un proyecto de ley simplemente es un proyecto, o sea, es algo que puede ejecutarse así como no puede ejecutarse. Pero te pregunto, este proyecto de ley, ¿quién lo tiene que aprobar sí o sí? ¿Quién tiene que aprobar este proyecto de ley que está presentando el presidente de la República? No, si el presidente de la República es el que está presentando, entonces el que tiene que aprobar obviamente es el poder legislativo, o sea, el Congreso, pues. ¿Ok? El Congreso. O sea, no es que el presidente ya saque una ley y ¡pum! Se ejecuta. No es así. ¿Ok? Presenta proyectos de ley. Y estos proyectos son proyectos. O sea, es algo que todavía tiene que debatirse. Y obviamente, ¿quién lo tendría que aprobar todavía recién? El Congreso de la República. Ahora, el presidente de la República, aparte de presentar proyectos de ley, observa leyes. Por ejemplo, supongamos que en el Congreso se ha creado una ley, ¿ya? La ley para ellos está bien establecida y todo lo que quieras. Entonces, automáticamente, una vez que se aprueba la ley, automáticamente esa ley, ojo, dentro del Congreso, cuando se aprueba dentro del Congreso, esa ley automáticamente va hacia el presidente de la República. El presidente de la República bien puede observar o bien no puede observar esa ley. Si esa ley es observada por el presidente de la República, ¿qué es lo que pasa? Pasa que esa ley se vuelve o se devuelve nuevamente al Congreso para que pueda ser debatido de nuevo. ¿Te das cuenta? Y por último, promulga leyes, o sea, aprueba leyes. Eso es la forma que tiene el presidente de la República de realizar una iniciativa legislativa. ¿Se entendió hasta ahí, alumnito? ¿O alguna duda, pregunta, consulta por ahí? Muy bien, perfecto. Ahora sí continuamos. Aparte de leyes, el presidente de la República, Lunito, realiza decretos. Por ejemplo, puede hacer decretos de urgencia y también puede hacer decretos legislativos, ¿eh? Ahora, los decretos de urgencia, ¿con qué tienen que ver? Tienen que ver mucho con el ámbito económico y político, ¿ok? Generalmente los decretos de urgencia se caracterizan porque eh, se solicitan dinero, pero no se rinden cuentas. O sea, tú puedes, supongamos que haya, por ejemplo, un gran huaico, ¿ya? Un gran huaico. Entonces, automáticamente uno tiene que actuar como presidente. Entonces, para que rápidamente salga ese dinero sin que te estén preguntando tanto, ¿qué es lo que haces? Sacas una norma conocida como decreto de urgencia. Y ahí es donde sale rápido el dinero, pero, alunito, pero no hay un control del gasto del dinero en un decreto de urgencia. Porque como es urgente, permiten tener una mayor libertad a los alcaldes, gobernadores, etcétera. ¿Ya?
Y por último, alumnito, tenemos que el presidente de la República también es considerado como el que dirige la hacienda pública, ¿ok? O sea, aquella persona que dirige la hacienda pública. Profesor, ¿y qué es una hacienda pública? La hacienda pública, muchachón, es una institución que se va a encargar de conseguir recursos monetarios. O sea, básicamente de lo que se encarga la hacienda pública es pedir dinero, por ejemplo, de los impuestos que pagan las personas. Por eso te digo, la hacienda pública es una institución que se encarga de conseguir recursos monetarios, recursos económicos, mejor dicho, para muchos. Y por último, la última característica del presidente de la República como jefe del Poder Ejecutivo es que este señor designa a los ministros. O sea, profesor, designa a los 19 ministros, sí, a los 19 los designa. El pueblo no designa a sus ministros. El presidente sí los designa. ¿Ya? Hasta aquí, alumnito. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿O todo bien? Muy bien, y Nostroza menciona, todo bien, profesor. Por ahí, ¿alguna consulta, alguna duda de alguien más o todo bien, muchachos? Muy bien, todo claro, menciona Casey. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a hacer un corte en esta parte. ¿Para qué, profesor? Para poder realizar una retroalimentación de lo que hemos explicado. Y luego ya hablaríamos específicamente de esta segunda parte, ¿ya? De esta segunda parte, que es la parte final en sí, ¿ya? Es la parte final y con eso, alumnitos, estamos satisfechos. Y cualquier pregunta que te venga vinculada al Poder Ejecutivo, tu persona, alumno, va a poder fácilmente responderla, fácilmente asumir una respuesta sobre el Poder Ejecutivo. ¿Ok? Así que empezamos. Recuerda que hemos hablado básicamente cuatro cositas. Pero lo primero que hemos hablado es quiénes conforman al Poder Ejecutivo. ¿Cuántos conforman el Poder Ejecutivo? Muy bien, dos. Ahora, ¿quiénes son los que conforman al Poder Ejecutivo? Uno, muy bien, el famoso presidente de la República. Dos, muy bien, Michael, muy bien, Casey. Dos, ministros. No, no, no. Muy seco, Michael. Sería el Consejo de Ministros. Muy bien, Casey. El Consejo de Ministros. Perfecto. Ahora sí, alumnito. Pregunto. El Consejo de Ministros, ¿cuántos tipos de cargo tiene? Muy bien, tiene dos. ¿Cuáles serían esos dos? ¿Cuáles serían esos dos tipos de cargo? Muy bien, el conocido presidente del Consejo de Ministros. Pregunto a alumnito, ¿cómo se llama actualmente el presidente del Consejo de Ministros? Vuelvo a preguntar, ¿cómo se llama el presidente del Consejo de Ministros actualmente? Muy bien, Luis Alberto Utarola. Perfecto, Casey. Alunito, dentro del Consejo de Ministros, aparte del presidente del Consejo de Ministros, ¿quién más? ¿Cuál te falta dentro del Consejo de Ministros?
Lo más importante todavía es Otarola, pero el acento no varía, pues, Casey, tampoco no te hagas, no varía tanto al menos, pues no. No te hagas tanto problema en ese acentito, pues, Casey. Ya, vuelvo a preguntar, dentro del Consejo de Ministros, aparte del presidente del Consejo de Ministros, ¿quién se encuentra? Vamos, rápido, ¿quién se encuentra? ¿Qué pasa? Acá la gente viene a dormir, creo. ¿Qué pasa con esta gente? Dios mío, ya se acerca el examen. Muy bien. Y los ministerios, perfecto. A los ministerios también, si quieres, le puedes decir carteras, ¿ok? En el buen sentido. ¿Cuántos ministerios o carteras existen? Muy bien, Case. Existen 18 ministerios o carteras. A ver, vamos a darnos un espacio para poder mencionar al menos 5 ministerios. A ver, primer ministerio, dígame de los 18 ministerios, dígame uno, nada más. Dígame 5. El primero. Pero bonito, pues José, bonito, bonito. Tiene que ser bonito. A ver, uno que por ahí ha nombrado, el Ministerio de Educación. Eh, Casey menciona Ministerio de Defensa. Muy bien. Eh, muy bien. Pero ¿cómo se llama completamente el ministerio, José? Eso es lo que necesitamos que menciones. Muy bien. Por ejemplo, Maite ya dio uno específico. Ministerio de Economía y Finanzas. Falta dos. Otro ministerio. Muy bien, José. Ahora sí. Ministerio de Energía y Minas. Otro ministerio, la última. Muy bien. Ministerio del Ambiente. Perfecto, muchacho, perfecto. Ahora sí, ya hablamos de la primera cosita. Ahora hablemos de la segunda cosita. ¿Dónde residen? ¿Dónde residen los del Poder Ejecutivo? O sea, ¿dónde viven los del Poder Ejecutivo? Vuelvo a preguntar, ¿dónde residen los del Poder Ejecutivo? ¿Dónde viven los del Poder Ejecutivo? ¿Palacio de qué? Me parece De Palacio de Gobierno. Muy bien, Palacio de Gobierno. También es conocido el Palacio de Gobierno como que, como casa de quién. Muy bien, la casa de Pizarro, porque allí obviamente vivió Pizarro. Perfecto. Ahora un hito. Tercera cosa. ¿Qué vimos? Tercera cosa que vimos, ¿cuál fue? Las famosas elecciones presidenciales. ¿Ok? Muy bien, las famosas elecciones presidenciales. Pregunto, para que en una elección, un, una organización política, ¿cuánto necesita llegar para ganar? O disculpa, ¿cuánto necesita ganar para ganar en primera vuelta? el 50% más uno. Muy bien. Para la primera vuelta se necesita sí o sí el 50% más uno, ¿ok? Alumnitos, la mayoría, como vuelvo a repetir, y lamentablemente es así, la mayoría
de presidentes no entra en primera vuelta, sino que entra en segunda vuelta. Y en segunda vuelta, ¿quiénes entran? ¿Entran todos o no entran todos? No, entran solo dos. Muy bien. En la segunda vuelta solamente entran dos. ¿Y cuáles son los que entran? El primero y segundo lugar. Perfecto, el primer y segundo lugar. Ahora, Lunito, aquí interesa saber si tiene 50% más uno o no interesa saber si tiene 50% más uno. No interesa saber. Muy bien. Con que sea mayor, suficiente para que sea presidente del Perú. Ok, por ejemplo, supongamos que Casey se lanza a la presidencia y José también. Casey saca 30% y José 20%. En segunda vuelta, al ojo ganaría Casey. Ya, al ojo ganaría Casey. Muy bien, profesor, ya le comprendí. Ahora, aparte de estas tres cosas que hemos visto una última cosita. Y es algo que ahorita justamente hemos estado hablando. Y es sobre las funciones de quién. Muy bien, las funciones del presidente de la República. El presidente de la República no tiene muchas funciones, un montón de funciones. Pero te pregunto, esas funciones, ¿entre cuántas funciones se dividirán? ¿Cuántos tipos de funciones presidenciales existen? Muy bien, dos. Las funciones conocidas como ¿qué? Muy bien, las funciones como jefe del poder ejecutivo. Y por último, las otras funciones, las funciones que ¿qué? Como jefe de Estado. Muy bien, perfecto, muchachos. ¿Cuál hemos hablado? ¿Las funciones como jefe del poder ejecutivo o las funciones como jefe de Estado? Las funciones como poder ejecutivo. Muy bien, de eso ya hemos hablado. Y hemos hablado o hemos mencionado que son cuatro cosas las más importantes. Muy bien. Primera función como jefe de poder ejecutivo, ¿cuál sería? Primera función como jefe de poder ejecutivo. ¿Pedir qué? ¿Qué función puede hacer? ¿Pedir qué? Muy bien, estimado alumno. ¿Quién es? Ah, disculpa, estimada Casey. Perfecto, como siempre. Pedir extradición. ¿Ok? Pedir extradición. Pregunto, ¿qué es una extradición? Es una extradición. Lo hemos explicado todavía. A ver, ¿quién puede decirme qué es una extradición? Que solo puedan traer, o sea, a personas del ministro. ¿No es? Ah, o sea, yo te escucho Bien. más, o Extraditar a una sea, man. persona de A otro ver, a ver, país, de extraditar nuevo, ¿quién no a una está? persona, Disculpa, hijo, que te corte. De nuevo, a ver, José, por favor. Ahora sí, José, no te voy a interrumpir. extraditar a una persona de otro país por problemas, O sea, está bien, pero ¿qué es extraditar por eso? Se sobreentiende, sí, lo que más o menos estás diciendo, sí, pero ¿qué es? A ver, Michael dice, pedir apoyo a un compatriota que es en no, otro país.
y esté vinculado a lo político. Mm, pero o sea, pedir apoyo a un compatriota, no, ese eso es un poco como que se va, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, una extradición es cuando un país solicita a otro país que se puedan entregar o que puedan capturar a algunas personas, pero no a cualquier persona, sino a personas que tienen que ver con ámbitos políticos, ¿ok? Ah, A eso tiene que ver. Con eso tiene que ver una extradición. No es que yo me voy a traer, por ejemplo, qué sé yo, a Jorge Luis, a José, porque hayan robado allá en Ecuador, allá en Argentina, un celular. No, ellos se quedarán ahí a cumplir su pena. ¿Entiendes? Segunda función como jefe del Poder Ejecutivo. Segunda función como jefe del Poder Ejecutivo. ¿Tiene iniciativa qué? Muy bien, Casey. Tiene iniciativa legislativa. Pregunto, ¿a qué nos referimos con iniciativa legislativa? Ya, o sea, pero ¿a qué nos referimos en conclusión con, con iniciativa legislativa? Cuan- Presentar proyectos de ley. o sea, esa es una de las cosas que te permite hacer la iniciativa legislativa. Pero ¿qué es una iniciativa legislativa? Una iniciativa legislativa es cuando alguien está facultado o cuando alguien puede iniciar la creación de leyes. Eso es iniciativa legislativa. Es cuando se permite crear leyes. Iniciativa legislativa. Legislativa viene de leyes. ¿Ya? Ahora pregunto, ¿qué tipo de iniciativa legislativa puede realizar el presidente de la República? Ahí, por ejemplo, Casey decía y Maite también decían presentar proyectos de ley, ¿ok? Recuerda, un proyecto de ley es un proyecto, o sea, es algo que puede ser, así como no puede ser aprobado, ¿ok? Ahora, aparte de presentar proyectos de ley, ¿qué más puede hacer? Muy bien, puede observar leyes también, ¿ok? Puede observar leyes. Y por último, también puede promulgar, o sea, puede aprobar leyes, ¿ok? Puede promulgar y también puede promulgar leyes. Tercera característica, disculpa, tercera función como jefe de Estado. Muy bien, puede realizar decretos. Y por último, la última característica, la última característica, ¿designa qué? ¿Designa qué? La última característica, ¿designa qué? Muy bien, designa ministros, pues, o designa a los ministros. Te pregunto, ¿cuántos ministros van a existir? Disculpa, ¿cuántos personajes existen en el Consejo de Ministros? Muy bien, 19, perfecto. Uno que sería el presidente del Consejo de Ministros y dos, los ministerios, los diferentes ministerios. Perfecto. Muy bien, alumno. Ahora con ese gran super HR mega repaso, podemos continuar con la última parte de la explicación. Alumnito, esta parte,
que es las funciones como jefe de Estado, es una parte muy importantísima porque hay muchísimas, pero muchísimas preguntas que uno tiene que responder. Así que el mayor de las seriedades al momento de tocar a las funciones como jefe de Estado, ¿ok? A las funciones como jefe de Estado. Alumnito, primera cosa que hace el presidente de la República como jefe de Estado. Este señor hace cumplir, ¿ok? Él tiene que cumplir, él tiene que cumplir la Constitución. Pero también, ¿qué es lo que más tiene que hacer? Tiene que hacer cumplir la Constitución. Vuelvo a repetir, alumnito. Tiene la función de cumplir la Constitución, pero también tiene la función de hacer cumplir la Constitución y también los tratados, las leyes y las demás disposiciones legales. ¿Ok? Entonces, esa es la función que también tiene el presidente de la República. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. ¿Ya? Alunito, esto de acá fue una pregunta de examen de admisión nivel sencillo. Preguntaron, em, ¿qué personaje es el que cumple y hace cumplir la Constitución, los tratados, las leyes y y las demás disposiciones complementarias? Y obviamente, ¿qué respondías ahí? El jefe de Estado. Ya, pero el otro nombre, el verdadero nombre, nada, equivocado. Presidente no es, presi peor. Dime el nombre correcto. Mandatario, nada. El nombre correcto, Casey, dilo de una vez. Muy bien, Michael. Ahora sí, el presidente de la República, pues. ¿Ok? El presidente de la República. Ya no le podemos decir presidente, entiendan ya. Eso ya déjaselo para aquella persona que no tiene la amplitud que tú tienes ahorita. Porque no solamente existe un tipo de presidente, sino existen varios tipos de presidente. Presidente, por ejemplo, del Consejo de Ministros. Presidente. Presidente de estudios. Presidente hasta de vaso de leche, como dice acá Michael y Nostroza. ¿Ya? Entonces no te vayas a olvidar, alumno, esto fue una pregunta de examen de admisión nivel sencillo. ¿Quién es el personaje que cumple y hace cumplir el cumplimiento de la Constitución, los tratados, las leyes y demás disposiciones? Entonces, muy bien. Listo, perfecto. Ahora, segunda cosa que realiza el presidente de la República como jefe de Estado es dar indulto. El presidente de la República puede dar indultos, muchachos. ¿Ya? ¿Y qué es un indulto, profesor? Un indulto, alumno, es cuando una persona es liberado inmediatamente. Eso básicamente es un indulto, es cuando una persona es liberado inmediatamente. Por ejemplo, supongamos a ver que por ahí Carlos Zavala es un terrorista, pero a Carlos Zavala deciden liberarlo ya después de tantos años, deciden liberarlo. Entonces, cuando deciden liberarlo, alumnito, ¿es gracias a qué? Es gracias a que el presidente le ha dado un indulto. O sea, gracias a que lo ha liberado de su sanción de forma inmediata. Porque si el presidente de la República no le daba eso, ¿qué iba a pasar? Esa persona se iba a quedar hasta los últimos días de sus años pagando condena. Entonces el indulto es liberar de su sanción inmediatamente. ¿Ok? Pero también puede significar otra cosa, puede significar perdonar la pena a un sentenciado.
Eso también podría ser indulto. Perdonar a la persona, ¿ok? Perdonar a la persona que tenga que ver con alguna sentencia, ya, que tenga que ver con alguna sentencia. Muy bien, profesor, listo, ya le entendí. Eso también fue pregunta de examen de admisión, por cierto. ¿Qué es un indulto? Y tú recordarás, ahorita no te puedes olvidar, liberar de su sanción inmediatamente una persona, ¿ya? Eso significa. Ahora, tercera cosa que hace el presidente de la República como jefe de Estado. Representa al Estado interna así como externamente al UNIT. Por eso es importante. Representa al Estado interna y externamente, ¿no? Cuarta característica. Cuarta característica. Es conocido como jefe supremo de la Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas. ¿Ok? Eso quiere decir, en conclusión, que el presidente de la República es reconocido como el jefe supremo de la Defensa Nacional y y las y nada más, pues, ¿ya? Es reconocido como jefe supremo de la Defensa Nacional. Ahora, aquí hay una gran diferencia, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que internamente cuidan? Los que internamente cuidan al UNITO serían la PNP. Ellos se encargan de la defensa nacional internamente en el territorio peruano. Pero, por ejemplo, ¿quiénes se encargarían de forma externa si nosotros tenemos problemas? Ahí sí ya sería las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Vuelvo a repetir. El jefe supremo para la defensa nacional, o sea, la defensa de nuestro país, es el presidente de la República, ¿ok? Pero este presidente de la República tiene que utilizar elementos militares para poder generar una defensa nacional o una buena defensa nacional. Y para poder obviamente generar una buena defensa nacional, es necesario por eso entender que hay elementos militares que se encargan de defender el territorio peruano a nivel nacional, pero también va a haber elementos militares que van a buscar a nivel fuera del Perú, buscar elementos de paz, ¿ya? De tranquilidad, como son conocidos las Fuerzas Armadas. Ellos actúan externamente, ¿ya? Aunque ahora, obviamente, también las fuerzas militares o las Fuerzas Armadas buscan ser reconocidas por los alcaldes, ¿no? Muchos alcaldes hoy en día dicen, el policía ya no es el único que puede defender, sino que consideran que ahora que el que otra persona tenga que salir, es necesario que salgan las Fuerzas Armadas. Dice. ¿Para qué? Simplemente para poder combatir con los bandidos, los rateros, que es lo que abunda definitivamente en muchas ciudades de nuestro territorio peruano. ¿Te das cuenta? Entonces, alumno, no te olvides, jefe supremo de la Defensa Nacional, presidente de la República. Pero para poder ser presidente de la República necesita de elementos militares. Internamente, ¿cómo conseguirá la defensa nacional? Con la PNP. Y externamente, ¿con quién necesitarán eh, para poder tener un orden externamente de las Fuerzas Armadas? Ya, a las Fuerzas Armadas. Muy bien, alumnito. Ahora, eh, ¿qué, qué pasaría si, por ejemplo, el presidente nota un gran problema de defensa nacional en el territorio peruano? Si hay un gran problema de defensa nacional en, en base a la defensa nacional, es necesario convocar a algo muy importante. Uno, convocar al estado de emergencia y convocar al estado de sitio. Vuelvo a repetir. Si el presidente ve que el país está alterado, si el presidente ve que el país se encuentra con un gran problema en cuanto a la defensa nacional, automáticamente
el presidente de la República tendrá que sacar dos tipos de normas. La norma conocida como estado de emergencia y la norma conocida como eh, estado de sitio. Profesor, ¿y cuándo se aplica el estado de emergencia, profesor? El estado de emergencia se aplica cuando el país está pasando por un grave problema de defensa nacional. O sea, están tratando de deslegitimar la defensa nacional. Y ahí, entonces, alumnos, recuerda que el estado de emergencia solamente aplica de forma interna, o sea, solamente aplica en nuestro país. Ahora, existe otro tipo de estado, el llamado estado de sitio. El estado de sitio, alumnito, es muy diferente al estado de emergencia. ¿Por qué? Porque en el estado de sitio se busca que los militares, en este caso, puedan mantener el orden, pero de manera externa, ¿ok? De manera externa. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos algo así como una especie, posiblemente, disculpa, más adelante nosotros tengamos una especie de conflicto militar con Ecuador. Entonces, ese problema lo tiene que solucionar el presidente. ¿Y qué hará el presidente? Declarar estado de sitio. ¿Se entendió hasta ahí? ¿O está un poquito pesado quizás por ahí para poder volver a repetir? ¿Todo bien? ¿Perfecto? Bueno, igual voy a volver a repetirlo para que no quede dudas porque esta es una parte muy importante, ¿ok? Es una parte muy importante, muy interesante también. A ver, recuérdalo un hito. Otra función que tiene el presidente de la República como jefe de Estado es ser reconocido como jefe supremo de la defensa nacional. El presidente de de la República es reconocido como el jefe supremo de la defensa nacional, del Perú, mejor dicho, obviamente, ¿no? Pero, Palunito, para poder ejercer esa buena defensa nacional, necesita de dos grandes elementos. Necesita uno de la PNP, o sea, de la Policía Nacional del Perú, y por otra parte necesitan también de las Fuerzas Armadas, pues, alumno. Necesitan de las Fuerzas Armadas. Entonces, alumnito, ¿quiénes son de estos dos el que se encarga del orden interno de la defensa nacional? La PNP, las Fuerzas Armadas. Muy bien. Ellos se encargan del orden interno, o sea, cualquier problema de defensa nacional, ¡pum! PNP. Ahora, ¿quiénes son los que se encargan em, cuando haya, por ejemplo, conflictos fuera del país, por ejemplo, y que estén vinculadas, obviamente, con nuestro territorio? Las Muy bien, Fuerzas Armadas. muy bien. Las Fuerzas Armadas. Ellos se encargan exclusivamente del orden externo. ¿Ok? Ahora, ahora, Lunito, ¿qué pasaría si hay un gran problema en el país? Tanto internamente como externamente, y que obviamente afecten la defensa nacional. Si hay un gran problema, entonces se tiene que convocar, o bien se convoca a estado de emergencia, o bien se va a convocar, disculpe un ratito, no encuentro la tecla, convoca a estado de sitio. Profesor, ¿cuándo se convoca un estado de emergencia? Un estado de emergencia, como lo mencioné inicialmente, se genera cuando hay un gran problema, pero cuando hay un gran problema internamente, ¿ok? Cuando hay un gran problema internamente, ¿ok, alumnito? Ahora, ¿cuándo se convoca el estado de sitio? Se convoca cuando hay un gran problema, ¿ok? Cuando hay un gran problema,
Pero este gran problema ocurre fuera del país. Por ejemplo, conflictos entre países, ¿ya? Ahí se convoca o ahí se realiza el llamado estado de sitio. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Listo, muy bien. Ahora sí, vamos por la última característica. Ojo al unito. Preguntas de exámenes de admisión ya han venido vinculados a esto. Han preguntado de este, han preguntado de este y principalmente esas dos. Pero sobre todo, ¿de dónde han venido un montón de preguntas de esto, no? Varias preguntas. Recuerda también que el presidente de la República convoca elecciones. Ahora, ¿cuántos tipos de elecciones quieres? Muy bien, estimada Casey. Existen cuatro tipos de elecciones, ¿ya? A ver, ¿cuáles serían esos cuatro tipos de elecciones, profesor? Las elecciones presidenciales sería uno, ¿ok? Uno, las elecciones presidenciales. Dos, las elecciones parlamentarias, o mejor dicho, las elecciones congresales, ¿ya? Las elecciones congresales. También tenemos las elecciones, tres, las elecciones regionales. Y por último, la cuarta, las elecciones municipales. ¿Ya? Ahí están los cuatro tipos de elecciones. Elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias, regionales y elecciones municipales y alcaldes. Muy bien, empecemos. Empecemos a hablar de las elecciones presidenciales. Obviamente, cuando se realizan las elecciones presidenciales es para poder escoger un presidente. Ahora, ese presidente, ¿cuántos años va a gobernar? Gobierna 5 años. Ahora la pregunta es, ¿cada cuántos años se convoca a elecciones de presidente? 1, 2 años, ¿cuántos? Muy bien. Ojo, quiero que te des cuenta ahí, ¿eh? El gobierno de un presidente es de 5 días. 5 días, es de 5 años. Pero ¿cuánto tiempo se convoca para llamar a elecciones? Sin, eh, ¿Cada cuánto tiempo se llaman a elecciones presidenciales? Cada 5 años. O sea, gobierna 5 años, pero cada 5 años también se renueva ese cargo. ¿Ya? Eso es lo que quiero tratar de decir. Ah, ya, profesor, listo. Ahora, vamos por las elecciones parlamentarias. Recuerda que cuando hablas de elecciones parlamentarias, estás hablando de elecciones de congresistas. ¿Un congresista cuántos años gobierna, profesor? 5 años. ¿Y cada cuánto tiempo van a convocar elecciones? Van a convocar elecciones a cada rato. A cada rato. Recuerda lo único de las elecciones presidenciales, votas por congresistas. Recuerda que estos congresistas gobiernan solamente 5 años y en 5 años se convocan nuevamente elecciones. ¿Ya? Mira, date cuenta, ¿eh? Conforme gobiernan, es conforme también van a convocar a elecciones. Quiero que te des cuenta de eso para que se te facilite la información. Ahora, elecciones regionales. Las elecciones regionales, alumnito, permiten escoger a quién. Permiten escoger al gobernador regional. ¿Cuántos años puede gobernar el gobernador regional? Puede gobernar 4 años. ¿Ok? 4 años. Ahora, ¿cada cuánto tiempo se convoca elecciones para elecciones regionales? Cada 4 años. ¿Te das cuenta? Eso es lo que quiero que te des cuenta, para que la información se te resuma fácilmente. Los años de convocatoria a elecciones serían los mismos que los años de gobierno. Eso es lo que quiero que entiendas.
Ah, ya listo, profesor. Por último, tenemos a las elecciones municipales. En las elecciones municipales, ¿a quién tú escoges? A tu alcalde, pues. A tu alcalde, o bien distrital o bien provincial. ¿Ya? Y ahora, ¿cada cuánto tiempo se convoca, profesor, a elecciones municipales? O sea, elecciones de alcalde. Cada 4 años. Por lo tanto, un alcalde, ¿cuántos años gobierna? 4 años. Preguntas de exámenes de admisión, uf, han venido muchas, ¿eh? Muchas, 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 muchas. Y especialmente de aquí, de las elecciones municipales que sobre todo tienen que ver con alcaldes, ¿ok? Sobre todo tiene que ver con alcaldes. Muy bien, alumnito. Ahora sí, continuamos. Mira, el alcalde, ¿en dónde va a gobernar? ¿En dónde va a controlarlo todo? Lo controla en una ciudad. Y por último, alumnito, hoy en día, en pleno siglo XXI, ya muchas de las autoridades, muchos de los alcaldes están cansados, pues, justamente de las bandas delincuenciales que se dedican a extorsionar, a matar gente porque no les pagan, en fin, diversas cosas. Por lo tanto, muchos alcaldes que han propuesto, o qué es lo que han solicitado que en una cita, disculpa, han solicitado, disculpa, que los militares salgan a la calle. ¿Ya? ¿Y para qué han solicitado los alcaldes que los militares salgan a la calle? Para poder, obviamente, combatir a las bandas delincuenciales que hacen tanto daño al país. Mira, Lunito, solamente para cerrar con esto. Recuerda, los años en los que los años en los que se va a convocar una elección son los años en los que un presidente gobierna. ¿Ok? Eso es lo que quiero mencionar. Así que terminamos básicamente con esto. ¿Ya? A ver. Pregunto, ¿cuántos tipos de elecciones existen? ¿Cuántos? ¿Cuántos tipos de elecciones existen? Muy bien, existen 4 tipos de elecciones. ¿Cuáles serían esos 4 tipos de elecciones? ¿Elecciones qué? Parlamentarias. Pero eh, empecemos por el más grande. Elecciones presidenciales. Segundo, muy bien, ahí sí sería elecciones parlamentarias. Tercero, ¿elecciones qué? Elecciones regionales. Muy bien. Y el último, elecciones municipales. Muy bien. Cuando se realiza una elección municipal, se está votando por, disculpa, cuando se realiza una elección presidencial, se está votando por quién. Muy bien, se está votando por el presidente de la República. ¿Ok? Te pregunto, ¿cuántos años gobierna el presidente de la República? 5 años, muy bien. ¿Cada cuántos años se convocan las elecciones presidenciales? Muy bien. Sería cada 5 años. Perfecto. ¿Te das cuenta? 5 años de gobierno y 5 años se convoca. ¿Te das cuenta? Ahora, elecciones parlamentarias. ¿Aquí por quién vota la gente? Muy bien, por los congresistas. ¿Cuántos años gobiernan los congresistas? 5 años, ¿segura? Casey dice 5. Muy bien, sería 5 años, pues, hijo. ¿Ya? Gobierna 5 años. Gobierna 5 años. ¿Y cada cuántos años se convoca elecciones? Muy bien, se convocan elecciones cada 5 años. Perfecto.
Elecciones regionales, alumno. ¿Por quién se vota en las elecciones regionales? Muy bien, al gobernador. Pregunto, alumnito, ¿cuántos años, disculpa, cuántos años gobierna el gobernador? 4 años, perfecto. ¿Cada cuántos años se convoca a elecciones? Convocan a cada 4 años. Convocan cada 4 años, ¿ya? Elecciones municipales. Aquí, ¿tú a quién eliges? Al alcalde. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿el alcalde cuántos años gobierna? Muy bien, gobierna 4 años. ¿Cada cuántos años se convoca a elecciones? Convocan cada 4 años, ¿ok? Convocan cada 4 años a elecciones. ¿Te das cuenta? O sea, no es tan difícil en realidad aprendérselo, ¿eh? ¿Por qué? Porque están ligados. Gobierno y convocatoria de elecciones están súper ligados y no te puedes confundir. Y además, mira cómo te lo estoy organizando, alumno. Te lo estoy organizando de manera gradual. Presidente 5, congresista 5, gobernador regional 5, disculpa, 4, alcalde municipal 4. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres, alumno? Te pregunto, ¿el alcalde gobierna en dónde? Gobierna en una ciudad, ¿ok? No te vayas a olvidar, gobierna en una ciudad, ¿ya? Actualmente te pregunto, el alcalde, sea distrital o sea provincial, te pregunto, ¿tiene esas ganas de convocar a los militares o no? Claro que sí, porque lamentablemente pues la sociedad está sumamente dañada. Pero te pregunto, Lunito, ¿por qué sobre todo quiere convocar eh, a los militares? ¿Contra quién quiere luchar principalmente el alcalde? Muy bien, contra las bandas delincuenciales. Muy bien, alumnito, eso es todo por el día de hoy. Hemos terminado el tema, felizmente.